Estas son las imágenes en vivo en el Parlamento británico en Londres cuando son poco más de las 6 de la tarde en esto que es una jornada de votaciones a posibles opciones distintas al acuerdo de Brexit que negoció Theresa May para separarse de la Unión Europea. Después de que hace algunos minutos la propia primera ministra en la reunión que se esperaba, que se aguardaba con el liderazgo conservador, con legisladores de su propio partido, ha dicho el mensaje central es que ella dejará el cargo una vez que este acuerdo, el de ella, sea entregado. Esta es una noticia en desarrollo, es lo nuevo. Theresa May está poniendo su renuncia sobre la mesa y en ese mensaje entregado a los legisladores de su propio partido no ha establecido una fecha, pero dice, he escuchado claramente el ánimo del partido, sé que hay un deseo de un nuevo enfoque, de un nuevo liderazgo en la segunda fase de las negociaciones del Brexit y no estaré yo en el camino. Sé que hay personas preocupadas de la votación del acuerdo de salida que tomará, digamos, un mandato para acelerarse a la segunda fase de ese debate que necesitamos tener. Escucho lo que ustedes están diciendo y la promesa de Theresa May es que ella deja el cargo precisamente si es que hay esa tercera votación del proyecto que ella negoció con la Unión Europea, una tercera votación que podría llegar en cuestión de horas, días, mientras estas imágenes nos recuerdan que la jornada de este miércoles incluye la votación de hasta 8 opciones distintas y recordar que los legisladores y el Parlamento británico tomó el control de lo que es el proceso del Brexit, debilitando el mandato que tiene la primera ministra y lo ha retomado ante el fracaso en las negociaciones. Las opciones que se votarán en las próximas horas incluyen un segundo referéndum, un Brexit sin acuerdo de salida, mantener una unión aduanera o un mercado único, incluso la combinación de estas dos opciones, un acuerdo comercial parecido al que tiene Canadá. Ahí tienen ustedes en pantalla las posibles opciones que se van a votar, claro, con la autorización del presidente de la Cámara de los Comunes, pero estas son las opciones que se veía que están presentes en esta votación. Por supuesto que ya no hay expectativa, se está cumpliendo incluso uno de los escenarios que se veían como más posibles y es que Theresa May está prácticamente condicionando su salida del cargo a que haya esta tercera votación al proyecto que ella negoció con la Unión Europea. Todo esto mientras horas antes el presidente del Consejo Europeo dijo a los miembros del Parlamento Europeo que para el 12 de abril el Reino Unido debía decidir precisamente qué quiere, un acuerdo, no acuerdo, una extensión que sea prolongada o revocar el artículo 50 que implicaría pues no tener el Brexit. Y también se enviaba un mensaje a los legisladores británicos desde allá. Usted no puede traicionar a los 6 millones de firmantes de la petición para revocar el artículo 50, el millón de personas que marchó por el voto o de la creciente mayoría de la gente que quiere permanecer en la Unión Europea. Bueno, pues recordando lo que algunos en el Reino Unido quieren, los que se quieren quedar y los que se quieren salir. Y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, caracterizaba así el desenlace esperado del Brexit. Si comparo Gran Bretaña con una esfinge, esta sería un libro abierto en comparación. Y vamos a ver cómo esta se abre y habla en la próxima semana. También en las últimas horas hemos estado escuchando o viendo cómo están empezando a modificarse algunas posiciones en relación con el proyecto del Brexit negociado por Theresa May. Por ejemplo, Boris Johnson, ex canciller, que advertía que ante el riesgo de colapsar ese divorcio habría condiciones pues para apoyar el proyecto ya negociado por Theresa May.
contacto con Manuel Muñiz, decano de la School of Global and Public Affairs desde Oxford, con esto que es lo último. Nosotros, Manuel, ¿cómo te va? Lo estábamos hablando antes de esta entrevista para preparar nuestra conversación. Ella dice, no estaré en el camino, les pido que aprueben ese ese proyecto que ella negoció, y esto podría ocurrir tan pronto como mañana o el viernes. Sí, realmente a mí me ha sorprendido la decisión de la primera ministra, pero está claro que está apostando absolutamente todo a su acuerdo, al acuerdo ya negociado con la Unión Europea. Es su apuesta política, es su apuesta de país, y ahora ya ha puesto al servicio de su partido su propio cargo, y sobre todo se lo ha puesto en bandeja a los euroescépticos dentro del Partido Conservador, que siempre han sido el colectivo que le estaba dificultando la aprobación de ese acuerdo. Ella tenía una ala dura dentro del partido, que era la que estaba impidiendo fundamentalmente que el Partido Conservador en su totalidad apoyara el acuerdo que ella había negociado, ¿no? Yo creo que ofreciendo la jefatura del gobierno en favor de que se apruebe este acuerdo, más el resto de acontecimientos que se han podido observar las últimas semanas, que era una pérdida de control del gobierno de este proceso y un aumento de la probabilidad de que terminaran produciéndose acontecimientos que pusieran en peligro el Brexit en su totalidad. Yo creo que esto terminará de convencer a los euroescépticos dentro del Partido Conservador para apoyar el acuerdo finalmente. O sea que yo creo que se han alineado una serie de piezas hoy que hacen más probable que se apruebe el acuerdo que la primera ministra ha negociado con la Unión Europea y que había sido rechazado en 2 ocasiones con anterioridad, y que probablemente se someterá a una votación en el Parlamento en los próximos días si el presidente de la Cámara lo permite, ¿no? Pero yo creo que la probabilidad de que ese acuerdo sea el que finalmente marca la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido ha aumentado significativamente. ¿De qué manera puedes comprobar que el apoyo de aquel partido con el que está haciendo alianza en el Congreso para que logre esa mayoría permite este escenario? Bueno, ha habido, como comentabas antes, declaraciones de Boris Johnson al respecto. Un euroescéptico, uno de los líderes del grupo euroescéptico dentro del Partido Conservador. Ha habido un artículo muy revelador hoy en la prensa británica de Rhys Mogg, que es otro diputado que ha sido uno de los diputados que más se ha opuesto al acuerdo de Theresa May. Hace unas semanas lo calificaba como un acuerdo que sometería al Reino Unido a un vasallaje frente a la Unión Europea, y sin embargo hoy publican un artículo que realmente las alternativas son peores, ¿no? Ha dicho que es mejor medio pan que no tener ningún pan, ¿no? Y refiriéndose, por supuesto, a que es mejor un acuerdo que él considera imperfecto, pero que produce la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que las alternativas que cada vez de forma más evidente empiezan a dibujar un escenario en el que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se prolonga mucho en el tiempo, incluso a lo mejor se para, ¿no? Entonces no llegamos al 12 de abril, se repite entonces el 29 de marzo, ¿piensas tú? Bueno, aquí la gran incógnita, y hay que ser honesto, ¿no? Realmente estamos en un espacio donde es muy difícil hacer predicciones claras porque es un tablero que se mueve. La gran incógnita para mí, llegados a este punto, es si el presidente de la Cámara de los Comunes va a permitir que el acuerdo se vuelva a someter a una votación, ¿no? Tus oyentes y tus espectadores sabrán que el presidente de la Cámara hace unos días dijo que no iba a permitir que se volviera a votar este acuerdo, salvo que hubiera sufrido alteraciones significativas. El gobierno alega que las ha sufrido, que Europa ha añadido una serie de garantías adicionales y que por lo tanto se justifica una tercera votación, ¿no? Claro. Vamos a ver esa tensión, cómo se despliega. Mi sensación es que se desplegará y se resolverá en favor del gobierno en última instancia, y se volverá a votar, sobre todo si el presidente de la Cámara detecta que ahora ya sí hay una mayoría en favor de este acuerdo. Sí. Por lo tanto, se votará. Es lo sorprendente del día de hoy, ¿no? Y hay un tema aquí muy interesante, que es que lo sorprendente se ha producido fuera del Parlamento, o sea, no tanto en las votaciones, sino en acontecimientos fuera del Parlamento. Y es muy interesante lo que ocurrirá en las próximas horas en términos de negociación política, justamente para que se aseguren esos votos y se cumplan lo que está prometiendo, condicionando, por supuesto, Theresa May. Gracias. Muchas gracias, David.